Muy buenos días. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, darle la bienvenida a esta entrevista. Pedirle atentamente nos proporcione su nombre, cargo al que aspira y lugar de nacimiento. Muchas gracias. Primero, agradecer a este comité por esta oportunidad histórica de participar en este proceso tan trascendental para el país, para la designación de juzgadores del más alto tribunal de la República. Mi nombre es Francisco Martínez Sánchez. Nací en la población de San Juan Mixtepec, distrito de Miahuatlán, estado de Oaxaca. Muchas gracias. ¿Nos puede hablar del contenido de la reciente reforma al artículo 2 constitucional en materia de derechos y cultura indígena, por favor? El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las últimas reformas del 2024, viene a constituir una organización política bastante fuerte para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Como lo establece la disposición constitucional, nuestro país es pluricultural, multiétnico y todo ello por la grandeza de los pueblos y de las comunidades indígenas. Es muy importante aquí destacar que la disposición constitucional establece que los pueblos y las comunidades indígenas son de derecho público, que ha sido un anhelo histórico reclamado desde hace mucho tiempo y que ahora se consolida con personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces, esa es una cuestión muy importante para los pueblos y de las comunidades indígenas. También cabe destacar aquí que la Constitución va enumerando las diversas instituciones que los pueblos y las comunidades que habitaban el país desde la época precolombina y que a la fecha siguen conservando sus instituciones, sus costumbres, sus formas de organización política, social, económica, cultural, que lo van transmitiendo de generación a generación, de tal manera que esto viene a constituir una riqueza cultural para el país y nos fortalece en ese sentido. Destacamos, por ejemplo, una de las cuestiones muy importantes es las lenguas indígenas, que se conservan y se procura ahora con la disposición constitucional de que debe de conservarse, preservar estas lenguas, porque constituye un aspecto cultural muy importante para nuestro país. Igualmente se introduce ahora la protección, la promoción de la medicina tradicional, la partería, también en las 3 etapas para las mujeres. Entonces esto viene a constituir un avance muy importante en cuanto al reconocimiento de la vida, del desarrollo social de nuestras comunidades indígenas. Entonces esto de alguna manera representa un avance trascendental en la vida, en la forma en que se están desarrollando. Pero no solamente la Constitución refiere a los indígenas, también hace referencia a los descendientes afromexicanos, que también se conserva y se reconoce, igual que los indígenas, todos los trabajos intelectuales que ellos llevan a cabo. Se reconoce toda su aportación que hagan en el ámbito cultural. Entonces esto viene a constituir pues, un avance de gran trascendencia para el país, porque las comunidades indígenas tienen sus instituciones para resolver sus problemas internos, para establecer su gobierno interno, de acuerdo con una organización política, económica, social. Pero aquí es muy importante notar que tiene ciertas limitaciones, porque somos un país que debe de guardar una unidad nacional.
La autonomía de los pueblos indígenas es precisamente para eso, para que ellos puedan dirimir sus propias cuestiones internas, pero teniendo como parámetro lo que establezca la Constitución, Muy bien. lo que establezca los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque esa es la finalidad, que nuestros pueblos indígenas logren una armonización de los sistemas normativos internos, o sea, los usos y costumbres, estén acorde con lo que establece la Constitución. Muy bien, abogado, para pasar a la siguiente pregunta. Gracias por su respuesta. Sí, de ser usted electo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuáles serían sus propuestas para superar las quejas que ha señalado la sociedad mexicana en relación a la impartición de justicia? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal del país, tiene que velar porque predomine un Estado constitucional democrático de derecho. Y para eso tiene que haber un control constitucional, un control de convencionalidad adecuado conforme a la Constitución. Las leyes que nos rigen hacen cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos, cuál es nuestro camino en la vida social, cómo son las interacciones sociales, todo lo regula el derecho. Entonces la justicia tiene que estar muy cercana con la sociedad, no una justicia aislada, no una justicia hermética, sino una justicia que se expanda al seno social. Creo yo que la democracia sustantiva tiene que ser muy notable en ese sentido. No la democracia formal, pues tiene una función, pero aquí nos interesa que la democracia sustantiva en realidad se cumpla, que la justicia constitucional esté al alcance de la sociedad, que la justicia constitucional que imparta el Poder Judicial Federal se consolide con resoluciones sencillas, con resoluciones entendibles, que esté al alcance de la sociedad, con lenguajes claras, con lenguajes que realmente el pueblo pueda entender, porque así es como para mí debe entenderse la justicia. Una justicia que se aleje o que use un lenguaje no incluyente, pues es una justicia que no está al alcance de una sociedad democrática. Eso es lo que yo busco, y sobre todo aplicar todos los test de proporcionalidad, la equidad de género, la pluralidad de los indígenas, para poder lograr una verdadera justicia. Todos los grupos vulnerables, todos los que estamos en una situación de desigualdad, sí se debe de contemplar eso en las sentencias, porque la igualdad formal no es suficiente. La igualdad se debe de considerar que no se cumple cabalmente por situaciones económicas, por situaciones culturales, a veces hay una desigualdad. Entonces, esos aspectos se tienen que considerar en las sentencias, igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, todos esos aspectos es como creo yo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que velar y tiene que promover políticas judiciales para que todos los juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito, tengan un acercamiento hacia la sociedad y no concentrar una justicia elitista o una justicia discriminatoria. Debemos de democratizar la justicia, porque así es el anhelo constitucional. Los artículos que regulan la justicia en el ámbito constitucional tienen esa finalidad de lograr una democratización, una cercanía, para que tengamos solidez y podamos vivir en paz y en constante progreso. Muchas gracias. ¿Nos puede dar los principios que rigen el juicio de amparo en materia agraria? Bueno, los principios que rigen la justicia en materia agraria es, en primer lugar, creo que sí es muy importante la suplencia de la queja, porque en todos los amparos tiene que operar
La suplencia tratándose de núcleos de población, tratándose de bienes comunales, bienes ejidales, los conflictos individuales o colectivos, tiene que operar la suplencia en los amparos directos y en los amparos indirectos, porque en los amparos directos, cuando se reclama ya una sentencia definitiva y es competencia de los tribunales colegiados de circuito, conocerlos, pero si advirtiera alguna cuestión que implicara deficiencia, por ejemplo, en materia de pruebas, que no se hayan recabado pruebas, que no se hayan atendido algunas peticiones formuladas, se puede conceder el amparo para la reposición del procedimiento a fin de que las autoridades agrarias jurisdiccionales repongan el procedimiento y se pueda recabar esas pruebas o se pueda corregir las irregularidades procesales que se haya incurrido. O bien, cuando la sentencia definitiva pues está acorde a derecho, es decir, no hubieron violaciones procesales, pero sí pudieron haber violaciones sustantivas, y si la parte quejosa no lo plantea en sus conceptos de violación, el Tribunal Colegiado de Circuito tiene la obligación de hacer esa suplencia, de analizar, estudiar y velar por esos derechos de los pueblos, de las comunidades que están recurriendo al amparo en sus diversas modalidades en que puede darse. Otra de las cuestiones importantes… Le quedan 20 segundos para terminar, abogado. Bueno, otra de las cuestiones trascendentales en materia agraria es que los jueces de distrito, los tribunales colegiados de circuito, tienen el deber de estudiar de oficio desde un principio los requisitos de procedibilidad. Es decir, por ejemplo, para poder demostrar los elementos para acreditar la personalidad jurídica Muy bien, de la abogado. parte quejosa. Ha terminado el tiempo de la entrevista. A nombre del comité le agradecemos su presencia, su participación y le pedimos estar pendiente de próximas notificaciones. Muchas gracias. Gracias. Muy amables. Gracias. Hasta luego.